Imperio romano puede ser dividida en tres periodos: uno de gran prosperidad entre el siglo I a.C. y el siglo II, un periodo de anarquía y crisis económica en el siglo III y un periodo de decadencia entre los siglos IV y V. En el año 53 a.C., César conquista las Galias, iniciando un periodo de expansión que hará que Roma prácticamente controle todo el Mediterráneo desde Hispania hasta Siria. El ejército romano hace llegar a sus legiones a los puntos más alejados del Mediterráneo, donde una vez más consiguen imponer el poder de Roma por todo el territorio. Con Octavio Augusto y sus sucesores al mando, llevarán las fronteras del imperio mucho más allá, conquistando nuevos territorios en África, Hispania, Britania, Europa Oriental, Dacia, Anatolia y Egipto. Llegaron a pertenecer 57 millones de personas en el que se hablaron más de 60 lenguas, que ocupó casi 7 millones de kilómetros cuadrados. El imperio era tan grande que el emperador decidió hacer una división administrativa, las provincias. En las provincias las ciudades gozaban de bastante autonomía. Roma solo ejercía una especie de tutela y actuaba de forma más directa cuando había dificultades o era necesario mediar entre dos ciudades. Augusto, el emperador, las dividió según el tipo de gobierno que tenían y el rango de gobernadores destinados a ellos. Las provincias romanas podían ser senatoriales o públicas e imperiales. Las senatoriales, que son aquellas que están marcadas de naranja, eran aquellas gobernadas por miembros del Senado. Eran 12 y esa cantidad permaneció estable hasta el siglo III. El gobierno de cada provincia se organizaba jerárquicamente y estaba compuesto por un procónsul o un propretor, asistido por un legado y un cuestor. Estas provincias eran las menos conflictivas. Por otro lado estaban las provincias imperiales, que eran aquellas que dependían directamente del emperador. Eran gobernadas por legados que formaban parte del orden senatorial o ecuestre, a los que se les otorgaba diversos títulos y funciones. Estos podían ser de dos tipos: consular, para aquellas provincias en donde se encontraban dos o más legiones asentadas, o pretorio, para aquellas provincias en donde había una sola legión o su presencia era excepcional. Las finanzas recaían en funcionarios de la administración imperial, encargados de inspeccionar la gestión económica de los legados. En estas provincias se mantenían fuerzas militares permanentes para su defensa. La economía imperial. La agricultura fue la principal actividad económica del imperio. La mayor parte de la población romana vivía de los recursos que proporcionaba la labranza de la tierra. Las grandes propiedades eran trabajadas por esclavos o subdivididas a hombres libres. También existían pequeñas propiedades que eran trabajadas por campesinos libres. Los principales cultivos eran cereales, vid, olivo, legumbres, lino, hortalizas y frutas. La producción de la península itálica y la del resto del imperio eran complementarias y sostenían a la ciudad de Roma, que era una de las ciudades más pobladas del mundo antiguo. Roma introdujo en los espacios agrícolas técnicas y herramientas. La extracción minera y la cría de ganado también eran actividades importantes. La primera proporcionaba materiales para la construcción y la segunda era indispensable tanto para el trabajo rural como para el transporte. La civitas estaba formada por la integración en una unidad administrativa con dos espacios diferenciados: el núcleo urbano y el territorio. En el primero se concentraba el artesanado, el comercio y los servicios públicos. El segundo era el espacio rural que circundaba la ciudad y proporcionaba los productos agrícolas para el consumo urbano. Religión romana. Durante la monarquía romana, la religión no era solamente el culto rendido a los dioses, sino que tenía un sentido interpretativo de los fenómenos naturales. Los primeros aportaban la práctica de la adivinación y la organización del culto a través de formas rituales bien establecidas. En Roma había dos tipos de cultos bien diferenciados:
Los cultos domésticos, que implicaban diversas actividades religiosas a cargo del jefe de familia. Las ofrendas estaban destinadas a mantener la paz con el mundo sobrenatural que rodeaba la casa. Y los cultos públicos, que estaban destinados a conservar el orden social. Los romanos creían que podían obtener favores de los dioses mediante el cumplimiento de ceremonias y ritos. Los cultos a los diversos dioses se organizaban en colegios sacerdotales dirigidos por el sumo pontífice. En la medida en que se expandieron las fronteras, numerosos cultos extranjeros se fueron asimilando entre la población. En la época imperial, la divinización de los emperadores permitió el desarrollo del culto imperial. Este culto se inició con Augusto y establecía el carácter divino de los emperadores, a los que se debía adorar como muestra de fidelidad a Roma. Con el tiempo se convirtió en una forma ritual más. El cristianismo comenzó como una secta judía que al pasar los años se transformó en una nueva religión. Jesús de Nazaret, un judío muy humilde nacido en la provincia romana de Palestina, fue quien la inició. Los primeros cristianos se juntaban en iglesias. Ellos se negaban a realizar sacrificios a beneficio del Estado. En el año 64 comenzaron a ser perseguidos, pero, a pesar de esto, la difusión del cristianismo comenzó a expandirse rápidamente por el imperio. Uno de los aspectos que dieron origen a la crisis fue que el Estado era incapaz de limitar los crecientes gastos de la administración. Para solventar esos gastos, se recurrió al aumento de impuestos, lo que generó un creciente descontento. Hubo plagas en los campos y esto provocó la disminución de producción y comercio. La escasez de productos generó la subida de precios, pobreza y hambre. Varias ciudades entraron en decadencia y muchos campesinos abandonaron sus tierras. En el ámbito político, los enfrentamientos entre los jefes militares ocasionaron que toda la organización imperial se debilitara. Entre los años 260 y 273, la unidad política del imperio y la autoridad imperial perdieron poder, dando paso a un periodo de anarquía militar. Hubo periodos de anarquía en que había 2 o más generales proclamados emperadores por sus legiones. Uno de ellos, Diocleciano, quien logró terminar con la inestabilidad política, implementando una serie de reformas que permitieron que el imperio perdurara, aunque cada vez más alejado de sus tradiciones. Gracias a la ley de la promulgación de Milán, los cristianos podían reunirse y practicar su culto con libertad. El emperador Constantino convocó un concilio de obispos en la ciudad de Nicea con el propósito de construir la unidad de la Iglesia cristiana. También unificó la doctrina cristiana, ya que convocó el concilio de Nicea I. En el año 395, el Imperio Romano se dividió en 2 partes, Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. Constantino, al evitar el debilitamiento de las fronteras, decidió dividir el imperio en 2, Occidente y Oriente, y a cada una de estas le asignó una capital. La capital del Imperio Romano de Occidente era Roma, mientras que la capital del Imperio Romano, Constantino decidió trasladar la capital a la ciudad griega de Bizancio, a la que llamó Constantinopla. Por último, elegimos 3 edificios históricos importantes. Primero está el Coliseo Romano, que fue construido en el primer siglo de Roma en honor a la dinastía Flavia, que era un grupo de emperadores que impulsó su construcción. El Coliseo se usaba para peleas de gladiadores, así como una gran variedad de eventos. Los espectáculos, llamados munera, siempre eran patrocinados por ciudadanos en vez de por el Estado, y tenía una capacidad de 4.000 y 70.000 espectadores. Luego podemos ver el Arco de Constantino. Es un arco que se encuentra entre el Coliseo y la colina del Palatino, en Roma. Se construyó para conmemorar la victoria de Constantino I el Grande en la batalla del puente Milvio. El Arco de Constantino es el más moderno de los arcos de triunfo que se realizaron en la antigua Roma. Tiene una altura de 21 metros, una anchura de 25 y está compuesta a su vez por 3 arcos. Por último tenemos el Panteón de Agripa. Fue construido para cumplir la función de templo dedicado al culto a todos los dioses, tanto a los propios como a los de las tierras conquistadas en las batallas y guerras.
Fue construido entre el año 118 y el 125 después de Cristo, época de gloria del Alto Imperio Romano, por orden del emperador Adriano. Aunque no se sabe con precisión quién fue el responsable del diseño y la dirección de la obra, se supone que fue Apolodoro de Damasco.